Hay regresos que se sienten como un abrazo y este, a mi querida Valencia, es uno de ellos. Cada verano volver a mi terreta es reconectar con lo que soy, con lo que siempre está ahí esperándome. La brisa cálida, el olor a mar, la luz que solo aquí tiene ese color. Vuelvo por las vacaciones a saborear los días con calma, a reencontrarme con los míos, a pisar esas calles que conozco de memoria y que tanto me dicen sin hablar. Aquí empezó mi historia y cada verano volver a casa es volver a vivirla con el corazón lleno de gratitud. Nada más llegar, todo me resulta familiar, pero al mismo tiempo nuevo, como si cada verano trajera consigo una versión renovada de lo de siempre. El olor de la casa al abrir, la puerta, la cocina, las persianas subidas dejando pasar el sol tan nuestro. Me gusta tomarme mi tiempo, desempacar con calma, poner una lavadora, llenar la nevera, volver a andar por los mismos pasillos de siempre. Esos pequeños rituales que me dicen que ya estoy en casa. Y esto ya fue al día siguiente por la mañana. Así que, hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida y como siempre empezamos pues con un buen desayuno. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Boat and we all know where we belong, just wait. Wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on. No hay nada como preparar el primer desayuno en casa. Todo sabe diferente, más auténtico, más mío. El pan tostado, el café recién hecho, el día que tomo fruta pues es fruta de temporada que aquí tiene pues otro sabor. Me encanta este pequeño ritual, ya sabéis, tan sencillo y tan lleno de significado. Es mi manera de volver a conectar con el ritmo lento del verano. Just sail with the wind that we've got, and when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Y salir a la terraza, respirar el aire de mi tierra, sentir el calor del sol en la piel, escuchar el silencio interrumpido solo por las chicharras a veces por la mañana. Este momento, con mi desayuno y mi calma, es uno de los más especiales del día. Aquí el tiempo se detiene y yo también. Summer haze, my reading place, and late night tiptoes. And I know the memories are with me, even when you move to a town
Y bueno, pues después de desayunar, aquí hay alguien que también está feliz de volver, y es mi queridísimo Dinky. Él aquí disfruta como nunca. Salimos a pasear, huele cada rincón con curiosidad, se encuentra con otros perros y hasta parece que sonríe. La verdad que en la terreta él también se siente como en casa. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Son momentos sencillos pero llenos de vida. Pasear con él, saludar a los vecinos, sentir que todo sigue igual y a la vez un poquito diferente. Volver es eso, recuperar costumbres, volver a mirar lo de siempre con ojos nuevos y disfrutarlo a su lado. We are dreamers of the shore. Boat and we all know where we belong, just wait. Wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Una de las cosas que más ilusión me hacía este año era volver y ver cómo luce el nuevo ventanal del salón. Lo instalaron en febrero y aunque no pude disfrutarlo hasta ahora, nada más entrar supe que había sido todo un acierto. La luz que entra, el silencio que se siente cuando está cerrado hace que el salón parezca, la verdad, otro. Y bueno, pues hoy toca mimarlo un poquito, porque de estar todo este tiempo sin limpiar, pues bueno, limpiarlo bien por dentro y por fuera para que vuelva a brillar pues como el primer día que lo instalaron. Me gusta dedicarle tiempo a estos detalles porque no es solo limpieza, como siempre os digo, es cuidar lo que tanto nos ha costado construir. Tell me, should I know that you'd believe in me? So painfully quiet and slow. I try my best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see.
También pues los cristales, que tiene algo casi para mí terapéutico. Me gusta hacerlo con calma, ver cómo poco a poco pues van desapareciendo las huellas, el polvo, la marca de lluvia. El ventanal es grande, así que voy por partes y sin prisa. También pues voy a aprovechar para quitar las cortinas. Esta barra también la voy a quitar este año, pero bueno, pues como hicieron un poquito de obra, voy a esperar a tener las cortinas, que el año pasado compré unas cortinas nuevas, pero para coserlas yo, así que este año las voy a terminar de coser, solo me falta poner la cinta y ya colgarlas, y entonces ya pues quitaré esa barra, masillaré todo bien y ya pintaré los agujeros que habían anteriormente, más lo que hicieron de la obra. Pero mientras tanto, pues voy a lavar estas y las voy a volver a poner, porque no me gusta estar sin cortinas, la verdad. That you'd believe in me, so painfully quiet and slow. Just like this. Tell me, should I know? Después de los cristales, pues sigo con la terraza y voy a empezar limpiando bien el polvo de la celosía que tengo en esta pared, porque bueno, pues imaginaros, el polvo, el polen del verano queda bastante sucia. Entonces uso agua templadita, ya sabéis, un chorroncito de vinagre y un poquito de lavavajillas y se queda todo estupendo. Eso ayuda a desengrasar sin dañar nada. Y la verdad es que, pues eso, me gusta dejarla bien limpia porque da mucha presencia a este rincón. También he aprovechado para limpiar el tendedero porque al estar a la intemperie pues acumula bastante suciedad. Le paso lo mismo, un trapo con la misma mezcla, lo enjuago bien y listo para usarlo para cuando lo necesite. You looked away before I could say that all I want is you and to be near. Yo sinceramente soy muy maniática de los cristales y bueno, pues antes de terminar me alejo un poco siempre y los miro así, sonrío. La verdad es que la diferencia se nota enseguida. La casa se llena de luz y todo parece mucho más ordenado, más limpio y más en calma. Pues cuando todo está limpio. Estos silloncitos que estáis viendo es que, bueno, pues fue una colaboración del año pasado que llegaron después de irme yo. Así que, bueno, pues os dejaré, si queréis, el enlace de ellos, pero no tengo ningún código de descuento. Lo puedo pedir, no sé si a lo mejor me lo darán. La verdad es que son de la compañía Homemary, que ya sabéis que yo colaboro con ellos bastante. Y son ideales, súper cómodos. Bueno, deciros que me ha quedado aquí este rinconcito súper chill out. Solo me falta ya cambiar el suelo y me queda una terraza estupenda. Y ahora pues también lo que voy a aprovechar es para limpiar los toldos. Repaso bien lo que son las partes de aluminio y luego le coloco el volante, que yo siempre, cada año antes de irme, lo que hago es que lo quito, lo meto dentro para así, pues eso, que esté más resguardado y no se rompa. La verdad es que es un detalle que me encanta porque le da ese aire, pues eso, de cuidado, está todo bien en su sitio y bueno, pues se ve siempre nuevo. La verdad es que nada, lo limpio, el toldo lo limpio con agua, un poquito de amoníaco y lavavajillas
y con cuidado para que el color se mantenga bonito y todo quede como nuevo. Me gusta pensar que aunque son pequeñas tareas, hacen que el espacio se transforme y se sienta realmente como hogar. Round town in a city of gold when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. Y esto lo iba a hacer otro día, pero bueno, ya que estoy, pues aprovecho para limpiar también la barandilla. Es de esas cosas que a veces pasamos por alto, pero cuando la dejas limpia se nota muchísimo. Yo tengo un cepillito de dientes que la verdad es que va genial porque, bueno, pues por las rendijas estas siempre se queda el polvo ahí y, bueno, pues nada, le paso una bayeta bien escurrida con la misma mezcla, insistiendo, como os he dicho, en los rincones donde se acumula más polvo, lo enjuago y se queda súper brillante y estupenda. Y bueno, pues al día siguiente empezamos igual, un desayuno tranquilo, un paseo con Dinky y después seguimos poniendo la casa a punto. Me gusta aprovechar las primeras horas de la mañana cuando la casa está en silencio y el aire aún es bastante fresco. Y hoy pues le toca el turno también al ventanal, pero en este caso de mi habitación, también a la persiana, porque aquí tengo persiana, y lo mismo, le paso la bayeta, pues eso, con cuidado, prestando atención a cada rincón, eliminando las marcas y el polvo acumulado, y bueno, pues eso es un proceso lento pero reconfortante. Cuando termino me gusta alejarme así un poco para contemplar el brillo y la transparencia, la sensación de orden que aporta a toda la habitación. La verdad es que, bueno, pues yo disfruto muchísimo. Y un ventanal limpio es como una ventana abierta al mundo y a la tranquilidad del hogar, por lo menos para mí. Wash the windows and the pain, get the dust off my chest. Found the letters that I gave you, you didn't take when you left. Oh, you left all of your boxes, I thought you would have wanted. Y hoy, además del ventanal, voy a aprovechar para limpiar todos los ventiladores de techo. Ya sabéis que yo no soy muy fan de los ventiladores, pero aquí, sinceramente, hacen falta. Entonces yo tengo ventiladores, como veis, hasta en la terraza. Entonces son esos detalles que a veces se pasan desapercibidos, pero que cuando los limpias, pues cambian muchísimo, muchísimo el ambiente. Y sinceramente, quitando el polvo de cada aspa, me aseguro de que el aire que circula sea fresco y limpio y de que no hayan partículas que puedan molestar cuando los uso. Es un trabajo sencillo, pero necesario para mantener la casa fresca y acogedora, especialmente, pues eso, ahora en verano, que es cuando yo vengo. También os diré que limpiar los ventiladores de techo no es solo una cuestión estética. Aunque a simple vista solo parezca polvo, en realidad acumulamos ácaros, alérgenos y suciedad que pueden afectar a nuestra salud, especialmente en los meses de calor cuando los usamos a diario. Además, cuando las aspas están limpias, el ventilador funciona muchísimo mejor y de manera más eficiente, refrescando el ambiente sin levantar polvo que puede irritar los ojos o las vías respiratorias en este caso. Por eso, dedicarle un poco de tiempo a esta tarea es invertir en bienestar para toda la familia, en un hogar más limpio y más saludable. Yo es algo que me gusta hacerlo todas las semanas. These days are running slow. Sunsets and shores.
Y además de limpiar los ventiladores, aprovecho para revisar y limpiar los filtros del aire acondicionado. Es una tarea fundamental que muchas veces también pasamos por alto, pero que influye mucho en la calidad del aire que respiramos en casa. Los filtros acumulan polvo, polen y otras partículas que si no se limpian regularmente, pues pueden reducir la eficiencia del aparato y hacer que el aire circule, con impurezas. Así que mantener los filtros limpios no solo mejora el rendimiento del aire acondicionado, sino que también estamos protegiendo, como os digo 1000 veces, la salud de toda nuestra familia. To all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me. Y después de limpiarlos bien, pues los dejo secar al sol. La luz natural ayuda a eliminar cualquier resto de humedad y también desinfecta, dejando los filtros perfectos para volver a colocarlos. Y hoy aprovecho para hacer una compra rápida, algunas cosas frescas que me faltaban y sobre todo paso por uno de mis rincones favoritos, que es la pescadería. Sinceramente, nada como volver a casa y ver todo esto tan fresco. Me inspira para cocinar algo que siempre nos gusta muchísimo, una fideuà, pero a mi manera, sencilla, sabrosa y con mucho cariño. No sigo una receta exacta, como en casi todo lo que cocino. Me guío por lo que tengo, por lo que me apetece y por lo que sé que en casa va a gustar. Así que, pues eso, voy a empezar sofriendo un poquito de ajo y cebollita y luego le voy a añadir el preparado de pescado que lleva pues calamares troceados, gambitas, en fin, lleva mejillones, lleva unas almejitas y dejo que todo tome sabor antes de añadir lo que son los fideos de fideuà. Normalmente pues suelo hacer un fumet antes de hacer la fideuà, pero bueno, porque un buen caldo pues es clave. Pero si no lo tenéis, pues no pasa nada, porque con el arreglo de pescadito la verdad es que tiene un sabor estupendo. Y eso sí, en unos minutos la casa huele a verano, a domingo y a hogar. La verdad que encontrarte la casa medio vacía después de un año, pues eso, también tengo que aprovechar para rellenar la aceitera con un buen aceite de oliva virgen extra, que es un básico en mi cocina y casi una rutina en sí misma. Pequeños gestos como este me conectan con mis raíces, con ese sabor auténtico que no puede faltar en nuestras recetas.
Y ahora sí, pues nada, voy a hincarle el diente, me puse también un vasito con un poquito de salmorejo y deciros que a veces buscamos la felicidad en grandes cosas, en momentos extraordinarios o en lo que todavía no tenemos. Pero con el tiempo, pues uno aprende una y otra vez que la verdadera belleza está en lo sencillo, en una casa en calma, en un plato que huele a recuerdos, en el sol que entra por la ventana o en comer tranquila en mi terraza, disfrutar de lo que uno ya tiene, de esas pequeñas cosas que hacemos con amor cada día. Ahí es donde está de verdad la alegría y la felicidad. We can fight all day and make love at night, 'cause we always figure it out, don't we? Yeah. We're like the waves on a big blue stormy sea. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me, baby, you and me. You always leave me wanting more, baby, you and me, we're like the perfect storm, and you know that I can't get enough of you, no. Yeah, we're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, and then we always get back up again. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting How many mountains? Y hoy toca hacer un cambio que la verdad es que llevo tiempo queriéndolo hacer y este año ha sido el día. Voy a desmontar la cama y el somier, que es de 1,35, porque por fin pues me he comprado un canapé y un colchón de 1,50. Una mejora que llevaba tiempo, como os he dicho, deseando y que no solo es más cómoda, sino que también me va a ayudar a ganar espacio de almacenamiento. Y sobre todo, pues que claro, mi marido, con lo grande que es una cama de 1,35 y acostumbrados a una cama de 1,80 que tenemos en casa, pues eso, que se nos quedaba pequeña esta cama. Wallet is spreading thin. Oh, what to do? I am me and not you. What to say? Please make the strain go away, pretender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. Where will it take? Tell me, why the way? Y como ya sabéis, pues yo lo compro todo por Amazon, me lo monto yo y me gusta hacer estos cambios con calma, paso a paso. Aprovecho también para limpiar bien toda la zona antes de colocarlo de nuevo. Y bueno, pues es una forma de cerrar una etapa y empezar otra con más comodidad, con más orden. Y con ese gustito que da renovar algo importante para el día a día. La verdad es que, pues eso, me hacía muchísima falta tener un canapé, sobre todo por el tema del almacenaje, que es muy importante cuando, pues eso, son espacios reducidos, muy pequeñitos y que tenemos, pues eso, un montón de cosas. Just don't ask me like I'd give anything else a try.
Así que ya sabéis que a mí no se me pone nada por delante, yo enseguida me pongo, lo monto todo y en un pispás esto está, vamos, listo. Pues eso, que dije, esta noche yo duermo en este colchón sí o sí. Soy de las que pienso que dormir bien, descansar mejor y además tener espacio extra para guardar cosas, sobre todo ahora que cada rincón cuenta, pues eso, pequeños cambios que hacen una gran diferencia en el hogar y en cómo lo vivimos. Luego también, pues no es un canapé de los más caros, porque en realidad yo lo voy a usar 2 meses al año, no es lo mismo que pues para el día a día, con lo cual os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, pero este canapé y este colchón no es un canapé y un colchón que yo compraría para mi casa, por ejemplo. Pero bueno, pues para aquí, como es para disfrutarlo por 2 meses, pues no hace falta gastarme un dineral en un canapé y en un colchón. Y el colchón, la verdad es que está pues muy bien. To know, and ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. A bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill, but truth can be a bitter pill. Ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And Y bueno, pues ya una vez terminado de montar, solamente queda abrir el colchón porque viene enrollado, dejarlo unas cuantas horas y nada. Y también he comprado una colcha sencilla, blanca, muy combinable y fresquita para esta época. También es de Amazon, os voy a dejar el enlace junto con el del canapé y el colchón y todos los detalles en la descripción del vídeo por si os interesa. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en estas pequeñas cosas que, aunque parezcan simples, llenan de sentido nuestro día a día. Como ya os he dicho, espero que os haya inspirado y que os hayáis sentido pues como en casa. Y nada, solo me queda deciros que, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. He was a